Ya. A diferencia del anterior tema, en este tema se tiene que hacer un poco lo que es el diseño en cuanto al funcionamiento del intercambio de calor. Me refiero exactamente a su dibujo. El dibujo de cómo lo colocamos es bien importante porque nos da dos datos importantes. No tengo ninguna, no sé si lo habrán visto con el ingeniero, los intercambiadores de calor, esto de coraza y tubo, se le dice coraza a lo que es naranja y se le dice tubo a lo que están ahí, lo que es azul, ¿ya? En este tema hay una cosita nueva que es nomás el número de paso y el número de tubo que hay, ¿ya? El número de tubo es la n mayúscula y el número de paso es la n minúscula. Esas son dos variables nuevas que se agregan a este tema y que están en las fórmulas también. Y se pueden apreciar esas dos variables en los dibujos, ¿ya? Cuando tienen así, fíjense en este dibujo de acá, no tengo nada para apuntar, un ratingo. Uy, ya puedo, ratingo. Fíjense, esto que es el azul es la entrada de uno de los fluidos. Y lo que es esta parte de acá, entrada de fluido caliente, es la entrada del otro fluido. La diferencia entre esto es que tienen contacto, pero no es como el de doble tubo, sino más bien es diferente. La entrada de fluido frío, que es este de acá, solo va por la tubería que es azul. En cambio, y fíjense que el área de la tubería es bien chiquita, a comparación de lo que es la coraza, que es el naranja, que puede circular por un área mucho mayor, si se dan cuenta. Entonces, en esa área, dentro de lo que es la coraza, es donde se produce el intercambio de calor entre estos dos fluidos, entre lo que es azul y lo que es naranja. Al decir paso de lo que es paso de tubo, se refiere a las veces que la tubería hace un zigzag, se podría decir, un cambio de dirección. Fíjense, aquí va todo hacia la derecha, pero cuando cambia va hacia la izquierda, pero cuando cambia hacia la derecha, o hace esa doblada, eso podemos decir que son dos pasos, ¿ya? A eso ya le llamo. Si fuera una línea recta hasta la salida, hasta su salida, sería solo un paso. Ahí diríamos que es de un paso. Pero cuando sigue su línea recta y luego hace un zigzag, como les dije más o menos, no sé cómo llamarle, fíjense que el área o la longitud, digamos, de lo que es el tubo para el fluido frío, es el doble ahora que lo que era al principio. Entonces, por eso se le coloca el número de paso 2 a esto. Si fuera así, un serpentín, digamos, 1, 2 y 3, fíjense, este sería el primero, este sería el segundo y este de acá sería el tercero. ¿Se entiende esa parte? ¿El ingeniero les explicó bien eso? Ya, entonces esos números de acá se los representa con la letra N. Se le dice paso del tubo. ¿Ya? Es la letra N. Ahora, la N mayúscula, no la van a confundir. N mayúscula es el número de tubo que hay dentro de esa sección azul. ¿Ya? Es un poco diferente esa parte. Ahora bien, la coraza es la parte naranja, por ahí puede fluir un fluido y más o menos no se le hace cálculo con eso, solamente también tiene pasos de lo que es la coraza. Cuando la coraza no tiene ninguna división y solamente es entrada y salida, se dice que es de un paso, pero como en este dibujo acá tiene una división, que es esta placa negra, ahí ya se dice que tiene dos pasos la coraza, ¿ya? Esa es la única forma de verlo en un dibujo, digamos, lo que son esas dos variables. Ahí nomás se los puede apreciar. Si el ingeniero le da un dibujo de un intercambio de calor como estos acá, de ese dibujo es que ustedes tienen que sacar la N de tubo, que es esta de acá. Hay N de tubo y hay N de coraza. La de coraza
en sí la utilizamos, pero para gráficas que no creo que les haya enseñado el ingeniero, porque solo se enseñan cuando es la práctica. Y no lo vamos a ver porque la verdad es muy raro el semestre donde el ingeniero profundiza esa parte de lo que es la coraza. Solamente explica lo que es los tubos. ¿Ya? ¿A ustedes les explicó algo sobre las gráficas de coraza? ¿No? ¿Sí? Bueno, sí, teóricamente. Sí, solo de manera teórica. En tema práctico, como le digo, es muy raro que trabajemos con corazas múltiples, o sea, con n corazas múltiples. Donde sí jugamos es con n de tubos, número de pasos de los tubos. Solo con eso trabajamos más que todo. Pero es importante que sepan verlo en un dibujo. Por ejemplo, este dibujo de acá tiene 2 pasos de tubo y este dibujo de acá tiene 4 pasos de tubo. Fíjense, ahí está uno, ahí está el otro, 2, el tercero y el cuarto. Ahí más o menos lo dibujé feo. Son 4 pasos, ¿ya? Hay que saber identificar esa parte. Ahora bien, vamos recién a un ejercicio. Dice así, agua con un fluido másico de 15.000 kilogramos hora, cuyo calor específico es 4,178 kilojoule kilogramos grados centígrados, se calienta desde 38 hasta 55 grados centígrados. Hasta ahí ya tengo lo que es identificado mi fluido frío, ¿no? Entonces, anoto sus datos, aquí lo puse de celeste, agua fría, temperatura de entrada y temperatura de salida. Ya lo tengo eso. También, ¿qué más tengo? Tengo su flujo másico, que es M. A ver, si son mayúsculas. Ya. Y tengo su CP, su calor específico. O sí, ¿qué más dice? En un intercambiador de calor de coraza y tubo, el fluido caliente que circula por la coraza es agua. Entonces, me dice que el fluido caliente también va a ser agua, la cual entra a una temperatura de 94 grados centígrados. Entonces, anoto en mis datos de sustancia caliente que va a ser agua y ya tengo su temperatura de entrada, 94 grados centígrados. Y un flujo másico de 7.500 kilogramos hora. Anoto también su flujo másico. El coeficiente global de transferencia de calor de diseño es de 1,4 kilowatts metro cuadrado grado centígrado. Ese es el U de diseño, coeficiente global de transferencia de calor de diseño. Y la velocidad promedio del agua por el interior de los tubos de 1,91 centímetros de diámetro interior es de 0,37 metros segundo. Ahí me está dando dos datos casi seguiditos. Me está dando la velocidad a la que va a circular el agua por los tubos. Al decir los tubos me refiero a la parte azul. Si lo vemos en este dibujo, estos son los tubos. Está girando, está circulando a una velocidad de 0,37 metros segundo. Anoto esa velocidad, 0,37 con el 7. Y también me dice que el diámetro de los tubos es de 1,91 centímetros. Ese es el diámetro de los tubos que hay en esta sección azul. En la sección azul ya les dije que no es solo un tubo, es un número de tubos que representan esa línea azul. Son bastantes tubos. ¿Ya? No sabemos el número de tubos, es una incógnita. Nos los puede dar como el enunciado, sí. A veces nos pide que lo hallemos. En este caso solamente me está dando el diámetro de uno de los tubos, que es lo único que necesito para hacer mis cálculos. ¿Qué más dice? Los tubos son de pared delgada. Debido a la limitación de espacio, el intercambiador de calor no debe tener una longitud mayor a 2,5 metros. Eso es una limitante, una restricción que se puede decir. Longitud máxima que puede tener es 2,5 metros. Calcúlese, inciso A, número de pasos del tubo que tiene el intercambiador. Fíjense, no dice número de pasos de la coraza, dice número de pasos del tubo, o de los tubos, mejor dicho. ¿Qué más dice? El número de tubos por paso. Esta parte de acá van a tener mucho, mejor si se la anotan en su formulario, por si el ingeniero se lo pregunta, digamos, y no les especifica bien qué es.
El número de tubos por paso es como una relación que hay entre el número de pasos, entre el número de tubos, perdón, con el número de pasos de tubo. Ya es exactamente lo que está en este paréntesis. Es una relación nomás, es un número. Si yo tengo dos pasos y tengo 400 tubos, sería 400 dividido entre 2. Sería ese número, sería 200. Es solamente un número, digo, ¿ya? Ahora, el inciso C me pide que haya la longitud del intercambiador de calor. ¿Ya? La longitud del intercambiador de calor, ahorita un segundito. A ver. La longitud del intercambiador sería esta de acá. A ver. Es desde que empieza el intercambiador hasta que finaliza. Esa sería la longitud. Ya, esa es la incógnita, la longitud. Y me dice que la longitud máxima del intercambiador solo puede ser de 2,5. Sí, 2,5 metros. Tal vez hay poco espacio para su instalación, no sabemos, pero esa es nuestra limitante. Tenemos que hallar la longitud y ver si es mayor o menor a esta limitante que me da. Entonces, lo primero que vamos a hacer para realizar el ejercicio es ver si podemos calcular el flujo de calor. Esa es la variable más importante, se podría decir, de cualquier ejercicio de intercambiar el calor. Aunque el inciso A le pide que haya el número de pasos del tubo que tiene el intercambiador, yo sé, esta variable es esencial que traten de hallarla al principio. Ya les había comentado en la anterior ayudantía, es la más importante, se podría decir. Ahora bien, para hallarlo, yo puedo utilizar tanto el fluido caliente como el frío. Voy a utilizar el fluido frío, ¿por qué? Porque tengo todos sus datos del fluido frío. En cambio, del fluido caliente, solo tengo la temperatura de entrada, no la tengo la de salida, así que no podría utilizar el fluido caliente. Con eso ya puedo calcular lo que es el flujo másico. No sé, ¿alguien tiene calculadora ahorita que quisiera hallarlo para que lo hagamos con datos? Ya. A ver, ¿alguien puede calcularlo? Los datos están ahí. Flujo másico por calor específico por diferencia de temperatura del frío. ¿No? Ya, a mí me sale 1.065.390. Lo que pasa es que está en kilojoules y hay que transformarlo a kilogramos grado centígrado. No, está bien. Está en hora. Está bien. Un flujo de calor bastante alto. No vamos a tardar mucho así con datos, así que mejor lo dejamos que siga así, no. Ya, entonces ese sería el flujo de calor en kilojoules hora. Este, hay que transformarlo a kilowatts. Y kilowatts, ustedes saben que es kilojoule, pero sobre segundos. Así que ahí ustedes lo pueden transformar. Una vez tiene ya el flujo de calor, ya se pueden concentrar en lo que es lo siguiente, que es hallar el inciso A, inciso B. Pero antes de eso, igual hay que hallar otro dato importante, que en este caso va a ser la densidad de lo que es el agua. Para hallar la densidad del agua, aquí utilizamos un pequeño truco que es hallar la temperatura media. Como estamos trabajando con el fluido frío, porque es el que tenemos más incógnita, o mejor dicho, con el que tenemos menos incógnita, vamos a hallar la temperatura media del fluido frío. Es temperatura 1 más temperatura 2 dividido entre 2. Sacamos nomás el promedio de ambas temperaturas. Nos sale una temperatura y con las tablas que utilizamos en mecánica de fluido, que son las propiedades del agua, ¿se acuerdan? Ahí pueden ir y con esa temperatura ubicar lo que es la densidad. Y si no la tienen, pueden utilizar también las gráficas. Les pasé las gráficas igual, donde igual podemos encontrar con más precisión la densidad de cualquier fluido. A ver, lo tengo. Ya.
El lapicero desaparece. Ya, la siguiente diapositiva. Ahora recién vamos a hallar el inciso A, está aquí abajo. Desde aquí les digo que el inciso A, que me pide que haya el número de pasos del tubo que tiene el intercambiador, que es lo que hablamos acá, número de pasos, NT sería, N minúscula T, es algo que ustedes tienen que asumirse en este caso, en este ejercicio. ¿Por qué? Porque no hay una fórmula, un cálculo que te diga exactamente cuánto tiene que ser ese valor. O sea, sí hay, pero en este caso, en los ejercicios que estamos avanzando, tendríamos que tener mínimamente esta relación, que es la del inciso B, que es n de tubos dividido entre pasos. Tendríamos que tener ese dato, pero nos da el inciso A y el inciso B justo esas incógnitas. Entonces, al no haber forma de hallar n, lo único que podemos hacer como diseñadores e intercambiadores de calor es asumir. Tenemos que asumir un valor de paso de tubo. En este caso yo puedo decir que n puede ser 1, 2, 3, 4. Incluso puede decir que sea 1 y 2. Si se dan cuenta, los intercambiadores más chicos generalmente tienen la menor cantidad de pasos, mientras que los más grandes o los más largos tienen múltiples pasos. Lo van a ver cuando hagan los cálculos. Entonces vamos a tratar de utilizar la n o el número de pasos con el menor valor posible. En este caso le vamos a poner 2 y estamos asumiendo, es un valor que nosotros asumimos. ¿Cómo nos damos cuenta si este valor que asumimos está bien o está mal? Lo vamos a ver en el inciso C, cuando calculemos la longitud, porque tenemos una longitud limitante, ¿no? Nos dice que la longitud máxima que puede tener es 2,5. Si yo calculo una longitud que me salga 3 metros, digamos, o 4 metros, significa que yo asumí mal lo que es mi número de pasos de tubo y tendría que hacer una corrección ahí. ¿Quedó claro esa parte? Ya. Entonces, el inciso A lo responden ustedes solitos, o sea, no hay ningún cálculo. Solamente tienen que colocar este número de pasos que ustedes van a asumir. En este caso yo estoy colocándole un 2. ¿Ya? Ahora el inciso B les pide que hallen la relación que le llama, digamos, número de tubos por paso. Entonces tienen que hacer la división de número de tubos dividido entre pasos. Y paso ya lo tienen. En el inciso A ya asumimos que es 2, ¿no? Entonces por eso coloqué el valor de 2. Pero ahora tengo que calcular el número de tubos. ¿Cómo se calcula el número de tubos? Es con esta ecuación de acá. El ingeniero seguro ya se las dio, ya debe estar en su formulario. Esta de acá. Entonces, ¿qué necesito para hallar el número de tubos? Necesito el área de flujo, necesito el paso, que ya lo tengo, y necesito el área de tubo. ¿Qué es lo que me falta? Me falta, un ratito, me faltan estas dos variables, esta y esta. Esas dos me faltan. Entonces, por ese motivo es que aquí arribita hice esta parte de acá. Debía haberlo hecho después de esto, pero lo puse arriba. Primero voy a hallar el área de flujo. Tengo una ecuación que es la del flujo másico. Fíjense, el flujo másico es igual a la velocidad por el área de flujo por la densidad. Es por eso que hallé la densidad al principio, para utilizar esta ecuación de acá. Despejo área de flujo y fíjense que ya tengo el flujo másico del fluido frío, ya tengo su velocidad también, porque el mismo enunciado me lo da, me dice que es de cuánto, de 0,37 metros sobre segundo. Y también lo tengo lo que es la densidad, que es lo que hallé, lo que acabo de hallar hace un momento, ¿no? Con las tablas de mecánica de fluido. Entonces, como ya tengo todo, ya puedo calcular mi área de flujo, me va a salir un valor en metro cuadrado. Ahora me falta lo que es el área de tubo. El área de tubo es igual a pi por el diámetro de los tubos, o de un tubo, al cuadrado y entre 4. Ya lo tengo igual el área del tubo. Me decía el enunciado que era 1,91 centímetros. Lo transformo a metro y así así puedo tener mi área
Área de tubo. Acuérdense, las unidades son bien importantes. Y me quedaría en metro cuadrado. Entonces ya tengo estos dos valores y ya puedo hallar el número de tubos que hay en mi intercambio de calor. Ese valor ya recién puedo reemplazarlo acá, digamos que nos sale, como les dije, 400. Entonces la relación que hay entre el número de tubos por paso va a ser igual a 200 en este caso, si me saldría 400 tubos. Eso va a variar obviamente. ¿Ya? ¿Quedó claro hasta ahí cómo se halla esta relación que es el inciso B? Es probable que les pregunte algo así el ingeniero. Ya, entonces ahí estaríamos respondiendo el inciso A y el inciso B. Ahora vamos a hacer el inciso C, que es hallar la longitud. Entonces, me voy a ir a lo último primero para que vean desde dónde tenemos que partir. Cuando ustedes estén haciendo su ejercicio y tengan su formulario a la mano, primero es identificar la variable que quieren hallar. En este caso, la variable que vamos a hallar en el inciso C es la longitud. ¿En qué ecuación yo tengo la longitud para hallarla? La tengo en esta ecuación. Fíjense que es la misma que utilizábamos en intercambiadores de calor de doble tubo, pero la única nueva variable es el número de tubos, lo que les mencioné. Es lo único nuevo que hay, digamos, y unas ciertas ecuaciones más que cambian un poco. Pero si lo tienen el formulario bien hecho, no va a tener ningún problema. Entonces, ¿qué variables ya tengo? El diámetro también lo tengo. Lo que me faltaría es hallar el área. ¿Ya? El área es lo que necesito hallar. Entonces, para hallar el área, yo voy a utilizar esta fórmula de acá. Es como una regresión lo que estoy haciendo. Yo lo puse al final, pero vamos a ir yendo hacia atrás para ver cómo parte todo. Fíjense, yo utilizo la ecuación del flujo de calor, porque son 4 ecuaciones las que tiene, ¿no? Entonces, esta de acá me va a ayudar para que yo halle el área exterior, se podría decir que se llama. El área esta se refiere, así se las puedo mostrar, es como que si se fijan bien el intercambiador es como un rectángulo, ¿no? El área de flujo, chicos, se refiere al área de la tubería azul, pero en cambio el área subcero, que lo vimos hace un momentito, que es lo que queremos hallar, esa área se refiere a todo el área donde sucede el intercambio de calor. Es como el rectángulo, casi así más o menos. Es como que esa área es la que cubre A sub 0. Ya es diferente, por eso van a tener cuidado cuando reemplacen esas variables. Entonces, para hallar ese valor, yo utilizo la ecuación de flujo de calor. Tengo U de diseño, lo tengo, me lo dio el enunciado. Esto lo tengo, esto es lo que voy a hallar. Y delta T, diferencia de temperatura, no lo tengo tampoco. El flujo de calor sí lo tengo. Entonces tengo que hallar esto. ¿Y cómo hallo delta temperatura? Delta de temperatura tiene su ecuación, ¿no? En intercambios de calor de doble tubo, simplemente delta de temperatura era igual a la media logarítmica. Pero ahora ya no es solo eso, ahora es FT, es un factor que se multiplica por la media logarítmica recién. Entonces tenemos que hallar tanto este factor de corrección, si no me equivoco, y la media logarítmica. Tenemos que hallar ambas. Ya sabemos hallar la media logarítmica, ¿no? A ver, lo ponemos acá, aquí está. Para hallar la media logarítmica, que esta es ecuación, fíjense, aquí está, necesito tanto las temperaturas de entrada como las de salida. Entonces ahí yo tengo un inconveniente porque no tengo la temperatura de salida del fluido caliente. ¿No ves? Solo tengo esta de acá, la tengo esta de acá, no, pintar de color. Ya. La única que no tengo es esta de acá. Entonces tengo que encontrarla a esa temperatura primero para hallar la media logarítmica.
Entonces, para hallar esta temperatura, yo puedo utilizar la ecuación de flujo de calor, porque ya no tengo el flujo de calor, ¿no? Lo hallé al principio, por eso le dije que es una variable muy importante que en algún momento la voy a utilizar, la verdad. Entonces, si la puedo encontrar desde el principio, es mucho mejor. Ya lo tengo, entonces como es el fluido caliente, tengo que utilizar el flujo máximo y el calor específico del fluido caliente igual. Lo tengo, lo tengo y esta es mi incógnita. Entonces la despejo y ahí puedo hallar mi temperatura 2 de salida. Luego de hallar la temperatura 2, ahí recién puedo hallar la media logarítmica. Entonces, como ya no tengo ninguna incógnita, ya saben, es fluido caliente menos fluido frío, dividido entre el logaritmo natural de caliente dividido entre frío. ¿No? Si se dan cuenta, el caliente es el de arriba y el frío es el de abajo. Clarito se puede ver en la ecuación. Entonces, así hay en la media logarítmica. ¿Y qué les faltaría hallar? Para hallar delta t, solo les faltaría ft, que es el factor de corrección, como lo habíamos quedado. ¿Cómo se halla ese factor de corrección? Primero tienen que hallar estas dos variables que se llaman S y R. No tienen un nombre así, solo se llaman S y R. Y tienen estas ecuaciones. ¿Ya? Digamos, aquí sí vamos a asumirnos un valor para que aprendan a utilizar esta gráfica. Se las pasó estas gráficas al ingeniero. Son varias gráficas, no solo es una. Tiene ¿Alguien? en su documento algunas, pero no todas. Ah, ya. Ya, a ¿Será ver, que voy usted a no las tratar de... podría pasar, por favor? Sí, en el libro está, voy a tratar de buscarla y se las paso. Por favor. Ya, ya. Por ejemplo, aquí el valor de S le vamos a poner que nos va a salir un 0,5. El valor de R que nos salga 2. No estamos trabajando con datos, así que vamos a subirlo. Fíjense cómo entramos acá. Si nos sale una S y una R de estos valores, S está en el eje de las X o en la horizontal, aquí abajo. Y R es una de esas curvas que hay dentro de la gráfica. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente interceptar. Ya, si me sale una S de 0,5, 0,5 está acá, fíjense. Yo tengo que interceptar con mi valor de 2. En este caso no choca, no va a ser posible. Este valor no es real, perdón. Siempre intercepta por si acaso. No se preocupen por eso. 0,9. Ya. Entonces 0,5. Uy, ¿qué pasó? 0,5 yo tengo que subir hasta mi línea de 0,9. ¿Y dónde está 0,9? Fíjense que no hay 0,9. Está 1, 0,8, 0,6, 0,4, así baja. 0,9 estaría entre 1 y 0,8. Entonces está más o menos en la mitad de esa curva. Ahí más o menos, si lo dibujamos una curva nueva, sería más o menos como la celeste. Entonces yo simplemente tengo que subir, interceptar con esa curva de 0,9 y luego ir a fijarme al otro lado cuánto va a ser mi valor de FT. Fíjense que me sale un 0,88 por ahí, FT. Entonces ahí yo puedo decir ya nomás, según gráfica tanto, FT es 0,88. ¿Ya? Y así se halla FT. Ahora bien, esta gráfica, chicos, a ver, aquí hay un enunciado para que lo vean bien. Esas gráficas varían dependiendo de cuánto es el número de pasos que hay en la coraza y cuántos pasos hay en el tubo. Por eso son varias gráficas, porque hay gráficas que son para 2 pasos de tubo, hay otras gráficas que son para 4 pasos de tubo, otras que son para 6, así sucesivamente. Hay varias gráficas. También con la coraza es lo mismo. Si hay un paso de coraza, si hay 2 pasos de coraza, si hay 3 pasos de coraza, así. Entonces, por eso son varias gráficas. En este caso, fíjense, factor de corrección para
un intercambiador de calor de coraza y tubo con un paso por coraza y de 2 pasos por los tubos. Es exactamente el que estamos utilizando nosotros, ¿no? Porque ya definimos que el número de pasos en el tubo, ¿cuánto era? Era 2. Y en cambio, los pasos por coraza, les había comentado que siempre hay que asumir que estamos utilizando 1. ¿Por qué? Porque es el área menor. Los de un paso de coraza son más chicos. En cambio, fíjense, los de 2 pasos de coraza son más grandes, más largos. Pues por eso, asumen ustedes desde el principio que estamos utilizando un paso en la coraza. Y por eso utilizamos esta gráfica de acá. ¿Se ha entendido esa parte? Ya. Entonces, así es como hallamos delta T. Fíjense que tenemos FT y tenemos la media logarítmica. Y como ya tenemos esto, ya podemos hallar recién, podemos hallar el área de contacto, así lo vamos a área sub cero. Y ya con esa área sub cero recién podemos venirnos a esta ecuación y ya tenemos todos los datos. Simplemente despejamos la longitud y si la longitud me sale menor a 2,5 metros, digamos que me sale 2 metros, significa eso que está bien mis cálculos. ¿Por qué? Porque yo tengo una restricción al principio, tengo una restricción que me dice que la longitud máxima es de 2,5 metros. En el caso de que le salga mayor, digamos que le salga 3, en ese caso lo que tendrían que hacer en teoría es cambiar ese dato que asumieron. Si asumieron 2 pasos en los tubos, tienen que probar con 1 o con 3, a ver con cuál sube y con cuál baja. Yo les recomiendo que vayan con el 1, porque así más chico es. Entonces, si es así, seguramente la longitud le va a salir más chico y tienen que hacer los cálculos de nuevo. O podrían poner una conclusión al ingeniero. Según los cálculos que hemos realizado, el número de pasos igual a 2 de los tubos, no satisface la restricción de la longitud máxima especificada. Nada más, si podrían colocarle, pero es dependiendo del ingeniero cómo querrá el resultado. El ingeniero da tiempo, así que yo creo que les va a pedir que hagan de nuevo. Eso le preguntan en el examen. Ingeniero, si me da esta restricción y no cumple, ¿quiere que haga los cálculos de nuevo? Le preguntan en el examen. Y si él le dice, sí, háganlo de nuevo, ya le meten, lo hacen de nuevo desde esta parte de acá que les dije. Ya, pero si le dicen, no hay nomás, solamente anoten una conclusión que les diga el ingeniero, ya anotan lo que les dije, que los cálculos no satisfacen la restricción estipulada en el enunciado. Solo eso. Ahí terminaría este ejercicio. ¿Alguna duda que tengan? Ya. A ver, vamos uno un poco especial, pero posiblemente que lo pregunte el ingeniero. Posiblemente. Ya se va a acabar el tiempo. Salgan hace un ratito, en unos 5 minutos entramos de nuevo. Ya, 5 minutos.